alegría poder estar conectado una vez más con ustedes a través de estos canales. Creo que lo que está viviendo nuestro país nos debe producir dolor y nos debe mover a buscar al único que tiene la solución para esto, que es nuestro Dios. Yo le animo a que siga orando, a que siga clamando. Le animo a que le pida al Señor discernimiento espiritual, que usted pueda realmente discernir cuál es el plan de Dios, y también discernir cuál es la obra del enemigo y reprenderla, por supuesto, desbaratarla, reprenderla en el nombre de Jesús de Nazaret. No son tiempos fáciles, son tiempos muy complicados, pero tenemos que sobreponernos como una comunidad de fe que somos. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, somos el pueblo que Dios escogió. Sabemos que este planeta no será nuestra morada para siempre, pero mientras estemos aquí, tenemos que hacer lo mejor, nuestro mejor esfuerzo para que haya bienestar, porque el bienestar de este país será el bienestar nuestro. Así que vamos a orar un poquito más antes de reflexionar en la poderosa palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta noche te damos a ti el honor, la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Señor, al igual que el pescador de Galilea, tenemos que decir en esta noche, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Señor, con dolor de patria te pedimos que tengas misericordia de Colombia. Ten misericordia de esta nación. Ten misericordia de nuestra gente. Ten misericordia de los jóvenes. Ten misericordia de la fuerza pública. Ten misericordia de los vándalos. Ten misericordia, Señor, de cada persona, de cada actor que está de alguna manera directa o indirecta generando este caos, Señor. Queremos que tu reino venga sobre Colombia. Queremos que tu reino venga sobre esta tierra y que detrás de toda esta situación de tanta tormenta venga un avivamiento, un despertar espiritual, que este país se convenza de una vez por todas que ningún líder político tiene la respuesta, que tú, Señor Jesucristo, eres la respuesta y eres la solución. Señor, bendice y sana nuestra tierra, te lo pedimos. Que tu reino venga sobre Colombia, te lo pedimos. Que se haga tu voluntad en este país. Desbarata toda obra de las tinieblas, toda obra del maligno, desbarata. Destrúyela ahora en el poderoso y glorioso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dígale a alguien de repente que está con usted allí en este tiempo de conexión, dígale, no perdamos la esperanza. No perdamos la esperanza. Lo que el enemigo quiere es matarnos la esperanza, pero no vamos a dejar que la esperanza se muera. Sin embargo, cuando uno ve lo que uno tiene que ver de manera directa o por los medios, lo que uno tiene que ver, pues lo que le permite a uno discernir es que estamos viviendo en este país una etapa de desesperanza. Una desesperanza que fuerzas ocultas están queriendo aprovechar para destruir nuestro país, pero no lo vamos a permitir en el nombre de Jesús. Es una desesperanza especialmente para los jóvenes que se sienten desilusionados, defraudados por los líderes políticos. Hay desesperanza
En cuanto al futuro, ¿qué será el futuro? ¿Cuál será el futuro para nuestras generaciones? Y la pregunta que muchos se hacen es, ¿y ofrece Dios alternativa a esta crisis? ¿Tiene Dios respuesta para este país que parece que se está quedando sin esperanza? Y la verdad yo tengo que decir que sí hay esperanza. Sí hay esperanza. Somos un pueblo con esperanza. En una novela para niños que se llama La historia sin fin, se relata cómo una plaga empieza a destruir absolutamente todo. Una plaga que se llama nada. Y uno de los instrumentos que utilizan pues para destruir todo es el lobo, que como sabemos en los cuentos de niños, siempre es símbolo del mal. A quien se le pregunta por qué está pasando esto, por qué lo está destruyendo todo. Y él responde, porque este mundo ya no tiene esperanza. Un pueblo sin esperanza es fácilmente manipulable. Por eso el enemigo quiere generar todo este caos para matar la esperanza, pero no la vamos a dejar morir. La cotidianidad, la realidad de nuestro país, que es dura, y yo no quiero entrar en comentarios porque sabemos cuál es esa realidad tan terrible, pues a veces tiende a matarnos la esperanza. A veces la esperanza es nuestra propia realidad. Imagínense, estamos luchando en carne propia con esta pandemia, luchando con las crisis, luchando, y ahora se suma esto. ¿Cómo podemos hacerlo? No podemos dejar morir la esperanza. Yo quiero compartir en esta noche un breve mensaje para que nos animemos y oremos un poco más. Y lo he titulado así: ¿cómo recuperar la esperanza? Y es un mensaje de repente para algún joven que está por allí, para algún padre, alguna madre, para alguien que frente a este caos está sintiendo que la esperanza se ha muerto, la esperanza de un mejor futuro, la esperanza de una carrera, la esperanza de una familia transformada. ¿Cómo recuperar la esperanza? ¿Cómo podemos hacerlo? El doctor Viktor Frankl, el fundador de la logoterapia, él descubrió el poder que había en la esperanza. Y él descubrió allí en los campamentos nazis, donde los judíos eran exterminados sistemáticamente, él descubrió cómo unos de ellos, a pesar de la situación, resistían. Y la razón es porque tenían esperanza. No vamos a dejar que la esperanza se muera. Y quiero que vayamos a la Biblia, al libro del profeta Ezequiel, capítulo 37. Y vamos a leer los primeros 14 versículos. Tengamos un tiempito para leer. La palabra de Dios nunca volverá vacía. La palabra de Dios tiene vida en sí misma. La palabra de Dios hace la obra. Ezequiel 37, leo en la Nueva Versión Internacional. La mano del Señor vino sobre mí, y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos, y pude observar que eran muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté: Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré
que les salga la carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra, y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones, y les salía carne, y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile: esto ordena el Señor omnipotente. Ven de los cuatro vientos y dale vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado. Ya no tenemos esperanza. Estamos perdidos. Por eso, profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas, y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir. Y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, lo afirma el Señor. Amén y amén. Quiero que respondamos a la luz de este texto una pregunta. Y la pregunta es: ¿qué exige recuperar la esperanza? Si tal como se ven las cosas en este país, parece que la esperanza se ha perdido, ¿qué exige? ¿Qué tenemos que hacer para recuperar la esperanza? ¿Cómo podemos hacerlo? Este capítulo 37 de Ezequiel nos presenta la radiografía del pueblo de Israel, cautivo en Babilonia. Una cautividad tan larga y tan dura. 70 años duran allí, en esa tierra extraña. 70 años en opresión. 70 años, una generación que llegó allí, murió, y se está levantando otra, y ya está muriendo. Y ellos como que están perdiendo la esperanza. La esperanza se muere y ellos dicen: ¿y qué hacemos? ¿Cómo hacemos realmente? ¿Será que algún día volveremos a nuestra tierra? ¿Será que algún día volveremos a Israel? Y ante esta situación, Dios se da cuenta, Dios lo nota, igual que en este país, igual que en Colombia, que es urgente recuperar la esperanza, que necesitamos desarrollar una fe fuerte, inquebrantable. Necesitamos desarrollar una fe que supere la crisis, una fe que nos devuelva la esperanza. ¿Pero qué exige? ¿Cómo lo podemos hacer? Y quiero que anime a alguien y le digan esta noche: podemos recuperar la esperanza. No vamos a dejar que la esperanza se muera. A pesar de la situación tan crítica, podemos recuperar la esperanza.
Y yo quiero que repasemos a la luz de este texto y consideremos por lo menos 3 exigencias que nos van a ayudar a nosotros, pueblo de esperanza, a no dejarla morir, y si acaso es que ya se murió, a recuperar la esperanza. Lo primero que tenemos que hacer para recuperar la esperanza es reconocer nuestra realidad. Es lo primero. El primer paso es ese. Y en el texto encontramos claramente que esto es una iniciativa de Dios. Es Dios quien toma la iniciativa, quien impulsa al profeta para que esté en un valle. Valle. Esa palabra valle en la Biblia representa conflicto, representa problemas, representa crisis, representa dificultades. Pero era un valle que estaba, dice la Biblia, llena de huesos. Realmente la descripción es de muchísimos huesos. Es algo así como si un ejército hubiera sido derrotado y nadie hubiera sepultado esos muertos. Y allí, por el proceso del tiempo, esos muertos se van descomponiendo, se van destruyendo hasta que quedan sencillamente esqueletos. Pero el tiempo sigue pasando y empiezan los cuerpos a desbaratarse. Huesos para allá, cráneos para allá. Hay una división total. Lo que está describiendo es la condición del pueblo de Israel allí en Babilonia. Totalmente secos, sin esperanza. Es un panorama de fracaso, de derrota, de muerte. Es una escena totalmente desesperanzadora. Es una escena lamentable. Pareciera como que estuviéramos viendo el noticiero de nuestro país. Algo crítico, difícil. Y esto es bueno saberlo. Esto no es algo que el profeta busca ver. No es algo que él quiere. Porque realmente cuando vemos situaciones como estas, lo que tratamos es de evadir la realidad, de escondernos, de ocultarnos. Pero amada iglesia, en medio de esta situación tenemos que levantarnos y brillar. ¿Y cómo vamos a brillar? Vamos a brillar orando. Vamos a brillar mostrando amor por todo este país. No vamos a tomar partido ni por esto ni por aquellos. Somos la iglesia de Cristo. Y Jesús dijo que en esto el mundo conocería que somos sus discípulos si tenemos amor los unos por los otros. La marca distintiva de un verdadero cristiano es el amor al prójimo, el amar al hermano, aún el amar al enemigo, el amar a aquel que piensa contrariamente a como nosotros pensamos. La realidad nuestra no es agradable, pero tenemos que reconocerla y tenemos que enfrentarla. Tenemos que reconocer que lamentablemente este país se ha desviado y se ha apartado de Dios, que ha creado ídolos políticos y ha colocado en ellos toda su esperanza, sea de la corriente política que sea. Se han desviado. La esperanza para este país se llama Jesucristo. Él es la única esperanza. No hay partido político, no hay líder político, no hay candidato presidencial. Nadie, absolutamente nadie en la tierra puede cambiar esta situación. Solo el Dios de la vida, el Dios todopoderoso, el Dios que levantó a Ezequiel y lo llevó a este lugar. Esta realidad nos tiene que mover a orar, nos tiene que mover a cambiar, nos tiene que mover a ser realmente sal y luz en medio de nuestros cotidianos movimientos, en medio de nuestra casa. Por naturaleza, no nos gusta. Quisiéramos que esto pasara, pero probablemente el Señor está queriendo que veamos y que vivamos esto, probablemente para que recordemos
que esta no va a ser nuestra casa para siempre, que Jesús se fue a preparar un lugar en la casa del Padre y que cuando lo prepare vendrá y nos llevará para que donde Él esté, nosotros también estemos. Pero mientras estemos aquí, tenemos que hacer algo por esta casa. Tenemos que hacer algo por esta patria. Permitamos, amada iglesia, permitamos que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, sea el que nos lleve a conocer la realidad. No nos dejemos manipular por medios. No nos dejemos manipular por las redes sociales. No nos dejemos manipular por personas que quieren ver violencia, muerte y destrucción. Dejémonos guiar por el Espíritu. Que el Espíritu Santo nos dé discernimiento. Que el Espíritu Santo nos dé luz. Que el Espíritu Santo nos muestre y nos impulse cuál es la realidad de este país. Y que en medio de esa realidad podamos orar y podamos ser guerreros, tratar de transformar nuestra nación. Pero en este texto también encontramos que si queremos realmente recuperar la esperanza, eso exige responder a la voz de Dios. Tenemos que responder a la voz de Dios, a las preguntas de Dios. Y es muy interesante el diálogo que este texto plantea entre el profeta y Dios. Después de que el Señor lleva al profeta a este valle lleno de huesos secos, le hace una pregunta. Y la pregunta es, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? ¿Cuál será el futuro de este país? El profeta Ezequiel pudo haber respondido, sí, sí vivirán. Claro que van a vivir. Pero lo más probable es que el profeta hubiera dicho, no, no hay nada que hacer. Pero el profeta Ezequiel, que está siendo guiado por el Espíritu, no se pone a vaticinar o a adivinar respuestas. El profeta Ezequiel pudo haber dicho, históricamente estos huesos esperan una oportunidad y se van a levantar. Podría haber dicho, el problema de esta sociedad es la falta de educación, la falta de fuerza, la falta de empleo. O probablemente pudo haber dicho, este es el proceso evolutivo donde las especies menores van a quedar relegadas por las especies más fuertes. Pero no. El profeta se da cuenta de que la solución está en las manos de Dios. Por eso ante esa pregunta, Ezequiel responde, Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. Y eso no es otra cosa sino una forma en que el profeta está diciendo, Dios, tú eres el único que puede cambiar y transformar esta realidad. Tú eres el único que puede traer vida y que puede traer restauración. Definitivamente nadie más puede transformar este país. Y eso tenemos que aplicarlo nosotros hoy. Nadie, absolutamente nadie, como cristianos, dejemos de mesianismos, dejemos de abrazar líderes políticos o partidos políticos creyendo que ellos son la solución. No. Dejemos de abrazar movimientos, corrientes o ideologías. No, seguiremos diciendo y declarando, Jesús es la solución para este país, para esta nación. Cuando Colombia comprenda las palabras del que murió en la cruz, cesará entonces la horrible noche. Tú lo sabes. Y cuando Dios escucha esta respuesta del profeta, pues Dios se alegra. Y Dios entonces le da una orden al profeta. En el versículo 4 le ordena profetizar. Le dice, levántate y profetiza.
Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra del Señor. Tiene que levantarse y predicar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como iglesia? Tenemos que levantarnos y predicar y anunciar el evangelio. Al Señor le agradó salvar al mundo por medio de la locura de la predicación. Tenemos que predicar. No estamos para tomar partido, estamos para predicar a unos y a otros, a los gobernantes y a los marchantes, a los vándalos y a los policías. Tenemos que predicarle al campesino, al pobre, al rico. Tenemos que decirle a esta generación que escuche la palabra de Dios, que la escuche. Y lo que dice el texto es que cuando el profeta empezó a predicar, se empezó a producir un ruido. ¿Por qué? Porque se empezó a reconstruir cada cuerpo, cada cadáver. Ese valle de huesos secos se empezó a mover. Empezó a producirse un cambio, una transformación. Y como iglesia, tenemos que predicar. Tenemos que predicar con nuestra boca, sí, pero tenemos que predicar con nuestras acciones, siendo buenos vecinos, siendo buenos estudiantes, siendo buenos ciudadanos. Claro que sí, que algún cristiano quiere marchar, bien puede hacerlo, pero no puede participar en la destrucción del bien ajeno. Jamás, jamás lo haríamos. Las vidas todas son sagradas. La vida de un vándalo es sagrada. La vida de un policía es sagrada. La vida de un campesino es sagrada. La vida de un estudiante es sagrada. Todas son sagradas y por todas ellas murió Cristo. Y nosotros tenemos que predicarles, que anunciarles el evangelio. Porque cuando nos decidamos a hacerlo, a predicar con palabras y con acciones, con nuestra propia vida, el mismo infierno va a tener que empezar a temblar. Hoy Dios nos hace a nosotros la pregunta: ¿vivirá este país? ¿Vivirá Colombia? ¿Se levantará esta nación? ¿Qué va a pasar con este país? Y al igual que Ezequiel tenemos que decir: Señor Jehová, tú lo sabes. Y entonces el Señor nos dice: levántate y predica. La solución para este país está en Cristo, no en un político, no en un partido. Es Cristo. Tenemos que predicar. A pesar de la hecatombe, a pesar del caos, a pesar de la crisis, tenemos que predicar. Predica con tus palabras, pero también predica con tu vida. Sé un buen estudiante, sé un buen esposo, un buen padre, un buen vecino. Combate la corrupción ahí en la pequeña escala, ahí en tu casa. Obedece la voz del Espíritu. Pero ¿saben? Hay una tercera acción en este texto, porque dice el texto que cuando el profeta empezó a predicar, pues esa predicación produjo integración, es decir, los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Eso es algo como medio escalofriante, poder ver esas calaveras, esos fémur, esos huesos armándose, encajándose uno con otro. Están integrándose. Y yo creo que la predicación del evangelio tiene el poder para integrar esta sociedad. Obviamente predicar en un lugar así como el que describe Ezequiel da miedo. Era más fácil salir corriendo, era más fácil huir, no comprometerse. Pero Ezequiel se queda aquí. ¿Por qué? Porque Ezequiel ha decidido renovar su compromiso con Dios. Y si queremos recuperar la esperanza, tenemos que renovar nuestro compromiso.
nuestro compromiso con Dios, nuestro compromiso con esta sociedad, entender que el Señor nos llamó no a una vida de prosperidad, de tranquilidad, que el Señor nos llamó a ser agentes de transformación, a ser agentes de cambio. La transformación fue sencillamente por la acción del Espíritu, porque Ezequiel llamó al Espíritu. Y creo que en medio de este tiempo, como iglesia, tenemos que levantarnos, orar y decirle al Espíritu Santo, ven y sopla sobre esta tierra. Ven, así como lo hiciste en el Génesis, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, y tú viniste y empezaste a traer orden, armonía y belleza. Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos y sopla, sopla, sopla sobre este país. Y saben, el Señor le dice al profeta Ezequiel, sigue profetizando, sigue, sigue. Y es lo que el profeta sigue haciendo. Cuando el profeta llama al Espíritu Santo de los cuatro vientos, esa expresión de los cuatro vientos implica totalidad. Lo que está diciendo es, Espíritu Santo, ven y ven completo. Ven todo. Te necesitamos completo en este país. Y lo que nos describe el texto es que se empezó a generar una transformación que la produjo el Espíritu, una transformación que empezó de adentro hacia afuera. No fue algo inmediato, pero empezó. Y saben, este país tiene que empezar a cambiar, y tiene que cambiar desde adentro. Tiene que cambiar desde las bases, tiene que cambiar desde el corazón de cada colombiano, tiene que cambiar desde la familia. Es en la familia donde se van a formar las próximas generaciones. El cambio tiene que venir de adentro, pero también fue una transformación integral. ¿Por qué? Porque Dios no dejó nada a medias. No. Él no fue que los permitió que se unieran los huesos y luego la piel y luego los tendones y la carne. No, 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 no. No. Ezequiel siguió profetizando y el espíritu de vida entró en esos cadáveres que se convirtieron en un ejército numeroso, grande y poderoso. Se convirtieron en gente viva, gente útil, gente combatiente. Gente que empezó probablemente a hacer actos de transformación. La transformación sí es posible, pero es en Dios, amados. Es en Dios. Dios no va a poder cambiar este mundo si no cambian primero las familias, si no cambia el hogar, si no cambias tú. Y lo que dice este texto es que es una transformación centrada en Dios. Porque continuamente el texto repite, y sabrán que yo soy Jehová. Porque el único que puede cambiar esto es Dios. Sabrán que yo soy Jehová. Es Dios el que tiene que ser famoso y reconocido en medio de esta crisis que vive nuestro país. Por eso, amada iglesia, yo les quiero animar con todo mi corazón a que reconozcamos nuestra realidad, que la reconozcamos, que nos duela verdaderamente, que digamos, Señor, haz algo en este país, que respondamos a la voz de Dios, que respondamos a sus preguntas y que renovemos nuestro compromiso. Este país, Colombia, necesita de Dios. Que el Espíritu Santo afecte todas las esferas de esta sociedad, la esfera política, la esfera económica. Aún la misma iglesia tiene que ser afectada. Esta transformación tiene que empezar en nosotros. Tiene que empezar en ti, en tu casa. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo venga y haga su obra en nosotros.
que Él venga, que transforme nuestra vida, que transforme nuestra familia, que transforme nuestra iglesia, que transforme nuestra realidad. Que el Señor haga algo especial. Hoy más que nunca, Dios está buscando hombres y mujeres como el profeta Ezequiel, que se dejen guiar por el Espíritu, no por los odios, no por la indiferencia, que se dejen guiar por el Espíritu y que sea el Espíritu el que nos lleve a conocer esta realidad y a orar por ella. Nos tiene que doler Colombia. Estemos bien o estemos mal, nos tiene que doler esta nación. No podemos ser indiferentes. Que el Espíritu Santo nos guíe para que nos levantemos a profetizar, a predicar con palabras y acciones. Y que el Espíritu Santo nos impulse a construir una mejor nación, un mejor país. ¿Qué le vas a responder al Señor? ¿Qué le vas a decir? En la Biblia encontramos que cuando Dios llamó a Moisés, él dijo, no, yo no, busca otro. ¿Por qué yo? Que cuando Dios llamó a Jonás, él también se escabulló y se fue. No aceptó el reto. Cuando Dios llamó a Habacuc dijo, ¿y por qué yo? No podemos ser así. Tenemos que ser como Ezequiel, que nos dejamos guiar por el Espíritu. Tenemos que decir como el profeta Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y yo quiero que te coloques de pie donde quiera que estés, o te arrodilles o como sea, pero vamos a dedicar 5 minutos por lo menos a orar y a clamar fuertemente a favor de este país y de esta nación. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta noche, Señor, venimos delante de ti como hijos tuyos, como pueblo tuyo. Somos un pueblo con esperanza. Somos un pueblo guiado por el Espíritu. Por eso en esta hora, Señor, te rogamos que tengas misericordia de nuestro país. Ten misericordia de las familias que hoy están llorando sus muertos. Ten misericordia de aquellas familias que hoy en día están en luto por esta crisis nacional. Ten misericordia de las familias de los estudiantes, de los marchantes, de la familia de aquellos que hacen vandalismo, de las familias de los policías. Ten misericordia de este país. Ten misericordia de nuestra nación. Mira, Padre, cuánta injusticia, cuánta corrupción, cuánta violencia. Y el enemigo aprovechándose de esto para traer destrucción y confusión. Pero en esta hora, Padre, reprendemos toda fuerza oculta de las tinieblas, todo poder espiritual de maldad, todo demonio, todo espíritu inmundo. Tu palabra dice, oh Señor, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso oramos, por eso clamamos y te pedimos, Señor, por favor, trae tu mano de poder sobre este país. Señor, por favor, que venga tu reino sobre Colombia, que venga tu reino sobre esta tierra, que venga tu reino sobre nuestro país. Espíritu Santo de Dios, ven de los 4 vientos. Espíritu Santo, revélate al corazón de los gobernantes.
Revélate al corazón de los políticos corruptos. Revélate al corazón de los que están detrás del vandalismo. Revélate. Espíritu de Dios, tú eres Dios en el cielo y en la tierra. Ven y trae paz. Ven, llévate el caos. Ven, Señor, restaura nuestra nación. Permite, Padre, por favor, que detrás de todo esto se produzca un mover espiritual. Que Colombia vuelva sus ojos a ti. Que Colombia renuncie a los egoísmos. Que Colombia renuncie a la injusticia, a la falta de solidaridad. Señor, obra, glorifícate. Permite que realmente se establezcan leyes que bendigan a todos los colombianos, que bendigan a los campesinos, que bendigan a las clases menos favorecidas. Permite, Señor, que haya leyes que generen empleo, no asistencialismo, no la perpetuación de la pobreza y de la miseria. Señor, permite que realmente se levanten programas de desarrollo que ayuden a la gente a superar la pobreza integralmente. Señor, obra. Señor, glorifícate. Rompe toda cadena, rompe toda atadura, rompe toda ligadura. Quebranta todo yugo de maldad, destruye todo plan y toda artimaña del diablo en contra de este país, toda artimaña que Satanás tenga para destruir nuestra patria. Destrúyela, te lo rogamos, Padre, te lo rogamos, por favor. Espíritu de Dios, ven sobre este país, ven sobre esta nación, ven sobre nuestra tierra y sánala, sánala, por favor. Sana Colombia, sana nuestros campos, sana nuestros valles, sana nuestras llanuras, sana nuestras selvas, sana nuestras ciudades. Mira, Señor, estos barrios marginados donde la violencia ha generado muerte y destrucción. Señor, obra, revélate, Espíritu Santo, al corazón de esos jóvenes. Tráeles esperanza, tráeles vida, tráeles, Señor, tráeles luz, oh Dios. Ten misericordia de este país. Ten misericordia de esta tierra. Sana a Colombia. Sana a Colombia. En medio de la hecatombe y de la tormenta, manifiesta tu poder. Hazlo otra vez, Señor. Hazlo otra vez. Ayuda, Señor, a aquellos que hoy están pasando por situaciones económicas críticas, ahora agudizadas por esta crisis social. Ayuda, Señor, a aquellos que hoy no tienen alimento, Señor. Provee, suple de una manera poderosa y de una manera especial. Señor, te rogamos, Señor, te suplicamos que obres en aquellos que están luchando hoy contra el COVID, que están en una unidad de cuidados intensivos, que están en un hospital, Señor. Ayúdales, Dios, dales victoria, dales victoria. Reprendemos todo virus y lo expulsamos fuera de esos cuerpos. Señor, obra en tus hijos. Obra en aquel que está luchando, además de esta crisis, que está luchando sus luchas internas, su desempleo, su crisis matrimonial, la lucha con un hijo rebelde. Señor, por favor, te rogamos que tengas misericordia de tu pueblo, de tu iglesia, y que no muera la esperanza. Señor, tú eres mi esperanza. Tú eres mi esperanza. Tú eres mi esperanza. Levanta tus manos y dile al Señor: Señor, espero en ti, confío en ti, dependo de ti, mi esperanza está en ti. Señor, confío en ti, adoro tu nombre, alabo tu nombre.
Glorifico tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, gracias, gracias. Aleluya. Amén y amén. Si puedes, allí en tu casa, regálale un abrazo a alguien y dile: hay esperanza. No dejes que muera la esperanza. La esperanza es la seguridad que tenemos hoy, sin importar lo que estemos viviendo, de que mañana estaremos mejor que hoy. No te enfoques tanto en los noticieros, por favor. Enfócate en la palabra, enfócate en la oración. No digo que no los veas, míralos, pero no te metas ahí de lleno. Mira la palabra, alimenta la esperanza, alaba a Dios, adora a Dios, sigue desarrollando la vida, sigue construyendo la vida, honrando y dándole gloria a Dios. Les amo mucho, un saludo desde aquí. Gracias por sus oraciones, gracias por estar con nosotros. Les amamos y no vamos a dejar que muera la esperanza.